Saludos una vez más, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas de forma grandiosa. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio bíblico sobre la escatología bíblica, es decir, los estudios de las últimas cosas. Repito que me refiero a las últimas cosas y de las últimas cosas que hablo son aquellas referentes luego después del arrebatamiento de la iglesia, ya que en la etapa de las últimas cosas, la primera cosa que acontece es el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, a partir del arrebatamiento de la iglesia sigue el orden de las cosas finales, de las cosas que determinarán el fin de los tiempos y de todas las cosas descritas en la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de los tiempos finales, hablamos de los tiempos que empezaron desde la ascensión de Jesucristo, el inicio de la iglesia, hasta nuestros días. En eso hablamos de los últimos tiempos. Pero las cosas finales, los acontecimientos finales, ellos se darán a partir del arrebatamiento de la iglesia. Hay señales que indican la proximidad de la venida de Jesucristo, es decir, del arrebatamiento de la iglesia. Evidentemente, hay indicios que hablan acerca de la proximidad de la venida de Jesucristo, pero muchas veces hemos hablado que estas señales no indican precisamente la cercanía de la venida de Jesucristo. No nos dan a entender cuán cerca está el Señor Jesucristo, porque estas señales no son indicios del arrebatamiento, porque hemos hablado varias veces que el arrebatamiento en sí mismo, es decir, el día del rapto de la iglesia, es un día inesperado, como dijo Jesús aquel día y ahora nadie sabe, nadie sabe. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de temas de escatología bíblica. Hoy nosotros estamos hablando, ahora en ese tiempo que estamos estudiando también acerca de la venida de Jesucristo en relación con la segunda parte de la venida de Jesucristo. ¿Qué quiero referirme? Que después del acontecimiento de la primera venida o de la venida de Cristo en sí, que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, se pasará un periodo de 7 años que aquí en la tierra será conocido como este periodo de la gran tribulación. Luego que terminada la gran tribulación, la Biblia dice que Jesús vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. A esta segunda parte de la venida se llama la venida de Jesucristo en gloria. Hemos hablado ya anteriormente que hay algunas alusiones a esta segunda parte de la venida de Jesucristo referidas en el Antiguo Testamento, ya que les he hablado también que en el Antiguo Testamento no hace alusión alguna acerca del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, ya que el arrebatamiento es una cosa o un acontecimiento que será exclusivo para la iglesia de Jesucristo, no importando la nacionalidad o el tipo de persona que sea parte de la iglesia de Jesucristo. Aquí incluye gentiles, es decir, personas de cualquier nación del mundo, y aquí incluye judíos también que se han convertido con el pasar de los años a Jesucristo y han aceptado y han abrazado la fe de Jesucristo. Por lo tanto, en el arrebatamiento es exclusivamente para la iglesia. Por eso, en el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia evidente y clara acerca de ese periodo de tiempo conocido como el arrebatamiento, de este momento. Quem habló de eso más precisamente fue el apóstol Pablo, cuando testificó de que la iglesia será arrebatada y nosotros iremos al encuentro del Señor en las nubes. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento sí encontramos alusiones a la segunda venida de Cristo, es decir, la venida de Cristo en gloria. Entonces, estamos hablando un poco acerca de esta segunda venida y hemos hablado acerca de la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo en gloria, que hay referencias a ella ya en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces hoy quisiéramos hablar también acerca de la venida de Jesucristo en gloria, pero con referencias en el Nuevo Testamento. Sin embargo, antes de ir a este resumen de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo en gloria, o de la venida de Cristo en gloria,
luego después del arrebatamiento, repito, luego después de 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra y de las bodas del Cordero y del tribunal de Cristo en el cielo, acontecerá entonces la venida de Cristo en gloria. Hoy vamos a tratar de hablar en el Nuevo Testamento acerca de esto. Pero antes de ir a ese tema específicamente, quizás será estudio todavía para otra clase, vamos a dar una introducción nuevamente, pero una introducción más específica, general acerca de los acontecimientos que se darán a partir del arrebatamiento de la iglesia. Recuerda esto, cuando hablamos de los tiempos finales, estamos hablando acerca de las cosas que acontecerán desde el momento o a partir del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. No hablamos de tiempos finales antes que esto, sino hablaremos aquí de tiempos finales a partir del arrebatamiento de la iglesia. Aunque dentro de la perspectiva de las cosas que hablan de los tiempos finales, hay otras cosas que incluyen eso, como las señales que hemos dicho que demarcan la proximidad de la venida de Jesucristo, o sea, también del arrebatamiento de la iglesia. Porque si existen indicios de señales que marcan la globalización, o sea, el entorno total de su venida, evidentemente que estas señales también anticipan el arrebatamiento de la iglesia, pero repito otra vez, no demarcan precisamente el día o la proximidad del arrebatamiento en sí, ya que otra vez digo, el arrebatamiento es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Entonces hoy vamos aquí a tratar de dar un orden más o menos de cómo sucederán las cosas dentro del estudio de la escatología. Entonces, a partir de aquí, con algunos textos bíblicos, los cuales vamos a estar examinando, y en los cuales también les animo a buscar en sus Biblias, ahí a estudiar profundamente usted también, analizando cada uno de estos textos, en los cuales después vamos a estar nuevamente enfatizando esto ya más detalladamente. Pero ahora nosotros vamos a hablar de una línea de tiempo de los acontecimientos finales con textos que muestran estos acontecimientos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a hablar acerca de principales acontecimientos escatológicos respecto, repito, a las últimas cosas. Una pregunta surge aquí: ¿en qué orden las últimas cosas deberán acontecer? ¿Cuál es el orden que deberán acontecer? Repito aquí, valga aquí una redundancia, los acontecimientos finales. ¿En qué orden ellos sucederán? Entonces vamos a presentar a partir de aquí una secuencia general acompañada de textos bíblicos para que al estudiar estos textos bíblicos tengamos nosotros en mente todo el escenario escatológico, es decir, un panorama general de todo aquello que en algún caso ya hemos estudiado y de algunas cosas que vamos a volver a estudiar y algunas cosas que aún no hemos aprendido. Entonces, ¿cuál es el escenario escatológico? Sería entonces muy útil al estudiante, a la persona que va a estudiar, a usted que va a estudiar la palabra de Dios, respecto a esas doctrinas, examinar con bastante cuidado, con meditación, cada referencia mencionada en esta relación de textos o de órdenes de acontecimientos que vamos a mencionar ahora. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mencionar un orden de acontecimientos acompañados de textos bíblicos que nos indican estos acontecimientos finales. Entonces, número 1, ¿qué acontecerá primero en relación con el orden de los acontecimientos finales? Primero, arrebatamiento de la iglesia, donde sucederá en los aires, antes de la gran tribulación. Antes que empiece la gran tribulación, acontecerá en este orden. La primera cosa que acontecerá es el arrebatamiento de la iglesia. Para eso vamos a ver primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y nos dice así, primero a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primer orden o el inicio de los acontecimientos será el arrebatamiento de la iglesia. Aquí nos dice la palabra, que ya hemos visto esto, pero esto vamos a analizar aún mejor después. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Entonces el arrebatamiento acontecerá en el aire, en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ver otro pasaje bíblico. Y vamos a leer ahora también en primera a los Tesalonicenses, pero el capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice así: porque ellos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, que resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces, entendiendo lo siguiente, el arrebatamiento de la iglesia será anterior a la gran tribulación. Por eso dice aquí que Jesús nos libra de la ira venidera. Entonces, primero punto que estamos analizando respecto a los acontecimientos finales, o a esta línea de tiempo de los acontecimientos finales, es el arrebatamiento de la iglesia, que se dará antes de la gran tribulación. Entonces, este es considerado también el rapto de los santos, el arrebatamiento de la iglesia, y ese rapto, este arrebatamiento, va a desencadenar una serie de eventos. Es decir, a partir de ahí vamos a encontrar una serie de eventos, como por ejemplo, que se dará en el cielo el tribunal de Cristo, y conjuntamente o juntamente o después de esto también se dará las bodas del Cordero, eso ya en el cielo, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de eso. Primero vamos a dar aquí un resumen rápido acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Vamos a hablar un poquito rápido acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Vamos a ver que el tribunal de Cristo no es un tribunal para saber si aquel que esté ahí es salvo o no es salvo. El tribunal de Cristo es para recompensar o para no recompensar a los creyentes. No es para saber, como hemos dicho ya, si la persona que está ahí será salvo o no. Evidentemente, si estás ante el tribunal de Cristo, evidentemente ya eres una persona salva. Ahora, en el tribunal de Cristo lo que se va a definir son las recompensas que recibirán aquellos que ya fueron salvados. Entonces aquí solo estarán ante el tribunal de Cristo aquellos que anteriormente ya fueron salvados. La salvación no se definirá en el cielo, la salvación se define aquí. Lo que se definirá en el cielo es el juicio. En el caso aquí, el tribunal de Cristo es conocido también como el juicio de los creyentes. Pero repito, este juicio no es para establecer la salvación o perdición de estos, sino para las recompensas que estos recibirán, o en todo caso dejarán de recibir. Pero solamente se encontrarán ahí los salvos. Note lo que dice la palabra de Dios, y nosotros vamos a ver que la salvación se define mientras nosotros estemos aquí. Note lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 18. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 18, encontramos lo siguiente: para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en él ya está condenado. Entonces,
la salvación se decide mientras la persona está aquí. Nadie va al cielo o ante el juicio de Dios o ante el tribunal de Cristo para definir ahí su salvación, si él será elegido para ser salvo o no, o si él será rechazado por la salvación o no. La decisión para ser salvo está aquí. Mientras estamos aquí tenemos la oportunidad de aceptar o de rechazar la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Por eso nos dice en el versículo 18, el que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en Él ya está condenado. Entonces aquí, en este caso, ya se define el resultado final de la salvación. Entonces, aquel que cree en Él y permanece creyendo en Él hasta el fin, dice, este será salvo. El que no cree será condenado. Es evidente. Entonces, cuando acontezca el arrebatamiento de la iglesia y haya el tribunal de Cristo, y se dé el tribunal de Cristo, todos los que estén ante el tribunal de Cristo, evidentemente serán creyentes salvados ya eternamente por la gracia de Jesucristo. Note también lo que dice en Juan 3:36. Y ahí nos dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es esa vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Entonces es evidente lo siguiente, ninguna persona no salva estará ante el tribunal de Cristo. Solamente los salvos estarán ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque la decisión para saber si eres salvo o no, no se dará allá en el cielo. Se da aquí en la tierra mientras tenemos aliento de vida. Porque aquí nos dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es esta vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Entonces, evidentemente, aquí se descarta la posibilidad de ser perdida la salvación estando ante el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo no será para saber si eres salvo o no. Recuerda eso y repito esto, la decisión para la salvación es aquí. Vamos a ver un texto más y después vamos a ver que el tribunal de Cristo será para recompensar o no recompensar a los creyentes. ¿Por qué digo recompensar o no? Porque dependerá de las obras de cada creyente aquí. Entonces el tribunal de Cristo evaluará las obras de nosotros como creyentes, si hicimos obras conforme a la voluntad de Dios o si no las hicimos. Entonces los que hicieron obras, que trabajaron, que hicieron su parte en el reino de Dios, evidentemente recibirán recompensa. Pero aquellos que no hicieron nada, simplemente apenas serán salvos. Vamos a ver lo que dice la Biblia después respecto a esto. Vamos a ver primero Juan capítulo 5, versículo 24. Y nos dice así, Juan 5:24, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Entonces, repito, concluyo esta parte. La decisión para la salvación es mientras tú y yo vivamos en este mundo. Mientras estemos aquí, tenemos oportunidad. Una vez concluida la instancia de la vida aquí, ya no hay oportunidad. Una vez concluido el lapso de vida hasta el arrebatamiento de la iglesia, las oportunidades están plenamente abiertas. Una vez esto acontezca, las cosas obviamente cambiarán después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a ver ahora respecto al tribunal de Cristo. Que dice la Biblia que los creyentes son los que han de participar ante este tribunal de Cristo. Y después vamos a ver que es para recibir o no recompensa. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y ahí nos dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí implica en esto de nuestra situación como creyentes, es decir, cómo llevamos la vida como creyentes, porque dice aquí, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, es decir, está hablando específica y exclusivamente a los creyentes que hemos de comparecer. Aquí
todos no se refiere a todas las personas del mundo, sino a todos los creyentes, es decir, aquellos que son salvados ya por la gracia de Cristo. Dice, todos hemos de comparecer. Entonces, cuando él dice hemos de comparecer, está diciendo que se refiere nítidamente a los creyentes exclusivamente. Vamos a ver también segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Note lo que dice ahí. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo. Es decir, mientras vivamos aquí, nuestras obras definirán lo que recibiremos ante el tribunal de Cristo. Si haremos o recibiremos recompensas o no, si estas serán grandes o no, si serán mayores o no, o menores, pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestros actos como cristianos. No es para que seamos rechazados por la salvación, no, sino por nuestros actos como cristianos, por nuestras obras, por nuestros trabajos, dice. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nuevamente dice aquí comparezcamos. Nuevamente es una definición de aquellos que son cristianos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Entonces, mientras vivamos aquí, tenemos que hacer nuestra parte como creyentes, porque sí va a haber una recompensa para aquellos que hicieron buena obra mientras vivían aquí en este mundo. Más detalles de esto hablaremos cuando estemos hablando precisamente acerca del tribunal de Cristo. Pero noten en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que el Señor habla de que viene para traer recompensa. Note lo que dice. Note lo que dice ahí, Apocalipsis 22, 12, dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Esta es la recompensa, el Señor traerá recompensa, pero cada uno ante el tribunal de Cristo será pagado según lo que haya hecho. Mientras vivamos aquí, hagamos su obra, trabajemos por el Señor, porque con certeza una recompensa en mayor o menor grado, conforme la labor que el Señor nos encargó aquí, vamos a recibir recompensa en el cielo. Más detalles de eso cuando hablemos acerca específicamente del tribunal de Cristo. Vamos a ver también, para concluir esta parte, sobre este asunto del tribunal de Cristo, 1 de Pedro 5:4. Y ahí simplemente dice así, que va a haber una recompensa. Esa recompensa está definida por coronas. Más adelante hablaremos más detalles de eso. Y dice, y cuando fuere manifestado el pastor principal, obviamente se refiere a Jesucristo, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, una de entre las muchas recompensas que habrá, serán definidas por coronas, es esta corona inmarcesible de gloria. Por lo tanto, habrá recompensas en el cielo, y esto se dará en el tribunal de Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de estas líneas de tiempo en cuanto a los eventos finales. Vamos a ver algo más ahora respecto a esto. Vamos a ver ahora que conjuntamente con esto, es decir, con el tribunal de Cristo, se dará también las bodas del Cordero. Hay definiciones diferentes respecto a esto. Unos dicen que el tribunal de Cristo se dará en las nubes, luego e inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia. Y otros dicen que el tribunal de Cristo se dará en el cielo paralelamente al acontecimiento que acontecerá aquí en la tierra, que será la gran tribulación. Esto es especulación, no podemos definir precisamente cómo se dará, pero lo que es cierto es que ambas cosas se darán en el cielo, es decir, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y la Biblia habla de las bodas del Cordero que se darán en el cielo en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 9. Vamos a leer.
Vamos a leer entonces aquí Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 9, para entender lo que es estas bodas del Cordero. Repito una cosa, esto es una introducción general, estamos hablando de la línea del tiempo de los acontecimientos, entonces estamos viendo qué sucederá en los tiempos finales, arrebatamiento de la iglesia, en eso se desencadenará hechos importantes, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que es lo que estamos viendo ahora. Y dice así en Apocalipsis 19 del 1 al 9. Después de esto, oí como si fuese un gran estruendo de una gran multitud en el cielo que decían: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios. Porque él ha juzgado a la gran ramera, la cual ha corrompido la tierra con su fornicación, y de manos de ella ha tomado venganza de la sangre de sus siervos. Y la segunda vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y cayeron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Una voz salió del trono diciendo: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, pequeños y grandes. Y oí como si fuese un estruendo de una gran multitud, como si fuese el estruendo de muchas aguas, como si fuese el estruendo de poderosos truenos, que decían: Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Regocijémonos y cantemos con júbilo y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue dado que se vistiese de lino fino, blanco y resplandeciente, puro, porque el lino fino blanco es la perfecta justicia de los santos. Y él me dijo: Escribe: bienaventurados aquellos que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y díjome: estas son verdaderas palabras de Dios. Entonces aquí da una definición de que este acontecimiento va a darse en el cielo también, las bodas del Cordero. Después nosotros vamos a introducirnos más profundamente justamente en hablar solamente acerca de las bodas del Cordero, que es un evento trascendental que acontecerá en el cielo luego después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a ver en la secuencia de eso que se dará en la tierra. Empezará a acontecer la gran tribulación. Entonces vamos a volver: arrebatamiento de la iglesia, primer evento. Conjuntamente con este evento se dará el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y en la tierra se iniciará la gran tribulación. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Para eso vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 21, donde Jesús dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por lo tanto, está hablando de lo que acontecerá luego, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Aquí en la tierra va a darse inicio a la gran tribulación. Vamos a ver lo que dice también la palabra de Dios. Y para eso vamos a encontrar que este periodo de tiempo, y después nosotros vamos a volver a analizar esto, que define Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27, será un periodo de tiempo que será más determinante o más exclusivo para el pueblo de Israel, y será un periodo de aproximadamente, más o menos, casi precisamente de 7 años. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27. Vamos a leer, por lo tanto, en Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27. Yo quiero aclarar una cosa, que si usted está acompañando en su Biblia, está buscando los textos, en algunos casos va a encontrar algunas cosas un tanto distintas, algunos versículos diferentes, pero simplemente es alguna versión de la Biblia diferente que estoy leyendo, pero usted puede acompañar perfectamente en la Biblia que está usando. Daniel 9, 25 al 27 dice así: sábete pues y nota atentamente
desde que salga la orden o edicto para que sea reedificada Jerusalén hasta el Mesías príncipe, pasarán 7 semanas y 62 semanas, y será nuevamente edificada la plaza o la ciudad y los muros en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no será más suyo el pueblo, el cual le negará. Y un pueblo con su caudillo vendrá y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será la devastación. Y acabada la guerra quedará establecida allí la desolación. Y el Mesías afirmará su nueva alianza en una semana con muchos fieles convertidos. Entonces aquí muestra que hay una última semana que acontecerá. Esta semana nosotros vamos a ver que se refiere al tiempo de la tribulación. Y a este Mesías que habla aquí nosotros vamos a ver que ese Mesías, a lo cual menciona aquí, no es necesariamente o precisamente Cristo, sino más bien el anticristo. Note que es un falso Mesías que vendrá durante el periodo de la gran tribulación. Pero esto vamos a estudiar más detalladamente en otra ocasión cuando hablemos del falso Cristo, del falso Mesías, del anticristo. Pero aquí ese periodo es conocido como una semana. Ese tiempo, una semana, se refiere a una semana de años. Y una semana de años bíblicamente se refiere a un periodo de 7 años. Lo que, repito, vamos a verlo con más detalles en la segunda o en otro estudio más detalladamente. Muy bien, entonces estamos viendo arrebatamiento. Conjuntamente con el arrebatamiento se da el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero en el cielo y en la tierra el inicio de la gran tribulación. Vamos a continuar y vamos a ver cuál es la secuencia de estos acontecimientos. Bueno, entonces siguiendo la línea del tiempo ya hemos visto lo siguiente: acontece el arrebatamiento en el cielo, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo en la tierra, la gran tribulación por un periodo de 7 años. Luego, inmediatamente al final de la gran tribulación se dará la venida de Jesucristo a la tierra. A esta venida es definida, repito, como la venida de Cristo en gloria. En poder y gran gloria vendrá el Señor, y inmediatamente esto se dará aquí en la tierra algo conocido como la batalla de Armagedón, pero de esto vamos a hablar más adelante. Pero vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el profeta Zacarías respecto a esta venida de Cristo en gloria y el desarrollo de esta batalla de Armagedón. Primeramente, Jesucristo definió lo siguiente, que Él vendría en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Pero aquí vamos a ver más detalladamente acerca de esta venida de Cristo en gloria, pero con el desarrollo de la batalla de Armagedón, que se dará inmediatamente después de la venida de Cristo en gloria. Vamos a ver lo que dice Zacarías 14 del 1 al 4. Y así nos dice Zacarías 14 del 1 al 4. He aquí, el día del Señor viene, y sus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a todos los gentiles en batalla contra Jerusalén. Esto es la definición de lo que acontecerá luego, después de la venida de Cristo en gloria. Se dará entonces esta batalla, de la cual hablaremos con más detalles en otro estudio, que se denomina batalla de Armagedón. Dice Zacarías capítulo 14 versículo 2: porque yo reuniré a todos los gentiles en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres serán forzadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el remanente del pueblo no será talado de la ciudad. Ahora note lo que dice: y saldrá el Señor y peleará con aquellos gentiles como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, o el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía.
Esto es una cosa muy importante porque cuando vamos a hablar acerca de la venida de Jesucristo en gloria, como hemos dicho que el Nuevo Testamento habla de esto, vamos a definir ese asunto aquí porque aquí dice que cuando Jesús venga en gloria, Él descenderá a esta tierra. Esto después del arrebatamiento, después de la gran tribulación, Jesucristo descenderá a esta tierra y sus pies tocarán el monte de los olivos. ¿Y qué sucederá cuando sus pies toquen el monte de los olivos? Dice que este monte se dividirá en dos partes. Muy bien, esto estamos hablando que ocurrirá entonces aquí una batalla conocida como batalla de Armagedón. Después daremos detalles acerca de esto. Vamos a ver un texto más. Joel capítulo 3 versículo 2 dice así: juntaré a todos los gentiles. Gentiles significa todo aquel que no es judío o las naciones en general. Juntaré a todos los gentiles y los haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Entonces aquí note que va a haber una reunión de todas las naciones que se le van a levantar en batalla contra la nación de Israel, justamente en el tiempo que Jesucristo retorne en gloria a esta tierra. Entonces, cuando Jesús retorne, estas naciones se reunirán con el intuito de destruir a la ciudad de Jerusalén, y ahí se desarrollará lo que se ha de conocer como la batalla de Armagedón. Repito, más detalles de eso hablaremos en otra ocasión. Vamos a ver otro pasaje bíblico entonces respecto a esta batalla. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 16. Vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a leer entonces ahora en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículos 13 al 16, y dice así: realizaba grandes señales, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente, con las señales que le concedieron hacer a la vista de la fiera. Extraviaba a los habitantes de la tierra, incitándolos a que hicieran una estatua de la fiera que había sobrevivido a la espada. Y se le concedió dar vida a la estatua de la fiera, de modo que la estatua de la fiera pudiera hablar e hiciera dar muerte al que no venerara la estatua de la fiera. A todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, hizo que los marcaran en la mano derecha o en la frente. Aquí habla entonces de ese periodo de tiempo conocido como la Gran Tribulación y acontecimientos que se desarrollarán a partir de ahí. Vamos a ver algo más. Vamos a leer ahora también Apocalipsis capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice así: miren, yo voy a llegar como un ladrón. Dichoso el que está en vela con la ropa puesta, así no tendrá que pasear desnudo dejando ver sus vergüenzas. Y los reunieron en el lugar llamado en hebreo de Armagedón. Aquí es donde ha de desarrollarse esa batalla, que no es todavía la batalla última y final, porque habrá otra batalla que acontecerá más adelante todavía, y esta vamos a estar estudiando después. Pero existe una batalla que acontecerá luego después de la gran tribulación, y a esta batalla se define como la batalla de Armagedón. Repito, vamos a estar analizando esto con mayores detalles después. Entonces estamos viendo una línea de tiempo de los acontecimientos que se darán luego después del arrebatamiento de la iglesia. Repito, arrebatamiento, conjuntamente será el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero en la tierra, la gran tribulación. Después de la gran tribulación, la venida de Jesucristo en gloria, que se dará a cabo con el evento conocido como la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón, al finalizar dentro de ese periodo de tiempo, luego después de la gran tribulación, dándose la batalla de Armagedón, al finalizar la batalla de Armagedón, se dará el juicio de las naciones, definido, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46,
Nosotros vamos a ver algunos versículos ahí. Usted puede leer todo el pasaje en Mateo capítulo 25. Vamos a leer algunos textos. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 25 del 31 al 34. Usted puede leer después todo el capítulo. Pero dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria, en su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Note que luego, después de la batalla de Armagedón, se dará el juicio de las naciones. Ese juicio no es el juicio final, es un juicio que definirá quién entrará para estar en el reino milenial de Cristo, más cercano o más lejos de la ciudad de Jerusalén. Luego después vamos a hablar de esto. Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces aquí ya tenemos un breve resumen de lo que se dará en el juicio de las naciones. Ese juicio se dará luego, después de la batalla de Armagedón. Y note que ahora vamos a pasar al libro del profeta Joel. Y Joel también va a hablar de este juicio de las naciones que se dará luego, después de la batalla de Armagedón. Joel capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echa la hoz, porque la mies ya está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Entonces, este juicio de las naciones definirá algunas cosas respecto al futuro de las naciones durante el periodo del reino milenial de Jesucristo, o milenial de Jesucristo. Luego vamos a añadir algo sobre esto. Recuerda que aquí estamos hablando de los acontecimientos en una línea de tiempo luego, después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver algo más. Luego, después de esto, y algo me olvidaba por ahí que se me pasaba también, que antes o juntamente con la batalla de Armagedón, o luego después de la batalla de Armagedón, se dará el fin del imperio del anticristo. Es decir, el anticristo ahí tendrá concluido su imperio, que aconteció durante el periodo de la gran tribulación, durante los 7 años durante el periodo de la tribulación. Cuando la batalla de Armagedón, el anticristo será atado y será echado en el lago de fuego. Note lo que dice en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21. Vamos a leer entonces aquí que ahora se da, luego después de la batalla de Armagedón, que el falso profeta y el anticristo serán lanzados en el lago de fuego, concluyendo así el tiempo del reinado del anticristo. Note lo que dice Apocalipsis 19, del 19 al 21. Dice así: y observé a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces aquí muestra, luego después de la batalla de Armagedón, que el falso profeta y el anticristo serán atados o serán agarrados y serán lanzados en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces aquí concluye el reinado del anticristo y del falso profeta, porque ellos serán lanzados en el lago de fuego. Eso se dará
luego después de la batalla de Armagedón. ¿Qué acontecerá concluida la batalla de Armagedón y que el falso profeta y el anticristo ya sean lanzados en el lago de fuego? Vamos a ver. Eso ya hemos visto entonces anteriormente. ¿Qué fue? Entonces, luego después del falso profeta y el anticristo serem lanzados en el lago de fuego, se dará lo que hemos visto anteriormente, que es el juicio de las naciones. Luego, después del juicio de las naciones, ¿qué se dará? Vamos a ver que empezará el milenio con la prisión de Satanás. Satanás será atado, será echado en un abismo por un periodo de 1000 años, y aquí en la tierra entonces empezará el reino milenial de Jesucristo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Y nos dice así, Apocalipsis 20 del 1 al 6 dice así: observé a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Y observé tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí empieza el reino milenial de Jesucristo. Luego, después de Satanás ser atado y echado en un abismo, encerrado en un abismo, él será encerrado en un abismo por un periodo de 1000 años. Pero terminados los 1000 años, dice la Biblia que él será suelto por un periodo corto de tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Muy bien, entonces vamos a ver lo que pasa ahora, justamente después que termine el reino milenial, o esté por terminar el reino milenial de Jesucristo. Satanás nuevamente será suelto de su prisión y nuevamente saldrá a engañar las naciones que estén viviendo en el periodo del reino milenial de Jesucristo. No se refiere aquí a los que estén salvados por la gracia de Cristo. Eso es una cosa interesante que vamos a analizar más adelante. Pero él saldrá a engañar las naciones. Y nos dice que se dará luego, después de concluido el milenio, o antes que se concluya el milenio, se dará la revuelta del diablo, la revolución del diablo y su juicio. Después el milenio, el enemigo será suelto por poco tiempo, pues luego, después de eso, y en última instancia, él y sus huestes serán juzgados finalmente y lanzados ya después del juicio final en el lago de fuego. Vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10. Y Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10 dice así: y cuando los 1000 años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Entonces aquí se dará una otra batalla. Esta batalla se conoce como la batalla de Gog y Magog. Esta sí es la batalla final, donde finalmente Satanás será atado, será preso y será lanzado finalmente en el lago de fuego. Detalles de eso estudiaremos más adelante. Y vamos a ver un texto más referente a eso. Dice en Romanos capítulo 16, versículo 20, dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces aquí es el juicio final de Satanás y él será lanzado finalmente en el lago de fuego. Eso será o será después de esta nueva batalla, que en sí no es una batalla que desencadenará una guerra, sino una batalla final conocida como Gog y Magog, pero que el desencadenamiento de esta batalla será simplemente la destrucción de los impíos y que Satanás será atado y lanzado finalmente en el lago de fuego. Ahora vamos a ver lo siguiente, que luego después de esta batalla conocida como Gog y Magog, que Satanás será lanzado finalmente en el lago de fuego, se dará ahora ante la gente el juicio final, es decir, el juicio del gran trono blanco. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Vamos a leer. Y nos dice así Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces aquí se da el término, el juicio final, y aquí todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida, evidentemente nosotros vamos a ver esto cuando hablemos del juicio final, que todos los que estén ahí ante el gran trono blanco no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Ese juicio es un juicio para establecer por qué causa están siendo lanzados en el lago de fuego. Entonces aquí se da el juicio final y el lago de fuego. Y ahora vamos a la última parte, que es el último acontecimiento en esta línea de tiempo. Vamos a ver que después de ahí ya las cosas no cambiarán por toda la eternidad. Vamos a ver lo que pasa. Entonces, luego, después que esto acontezca, lo que se va a dar ahora es la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a ver dos pasajes nada más. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Entonces, ¿qué va a darse ahora? La creación de cielos nuevos y tierra nueva. Finalmente vamos a ver en el libro de Pedro lo que dice ahí. Y vamos a ver que finalmente en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 12, versículo 13 dice así: pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Después de finalizado estos acontecimientos, creación de cielos nuevos y tierra nueva, ya no habrá otros eventos que marcarán esto. Entraremos para ir en la eternidad con el Señor, y de ahí ya no tenemos noticia de lo que pasará. Esto será evidentemente un misterio, y esto acontecerá cuando estemos en la gloria eternamente con el Señor. Entonces vamos a hacer una recapitulación rápida de estos acontecimientos. Nuevamente vamos a dar un repaso rápido de estos acontecimientos que se darán en esta línea de tiempo que será luego después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces se dará arrebatamiento de la iglesia. Dentro de ese aspecto se darán dos cosas, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero en el cielo. En la tierra acontecerá la gran tribulación. Mientras esto va a también pasar la venida de Jesucristo a la tierra en poder y gran gloria para darse aquí la batalla de Armagedón, 7 años después de la gran tribulación. Vamos a ver que se dará también el fin del imperio del anticristo. Luego se dará el juicio de las naciones. Luego se dará el milenio, luego después de que Satanás sea atado.
Vamos a ver que se dará la liberación de Satanás luego después del periodo milenial y finalmente se dará el juicio final y la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Así es un resumen entonces general acerca de los acontecimientos finales, los cuales cada uno de estos eventos estaremos paulatinamente desarrollando poco a poco para conocer más. En la segunda parte de este estudio nosotros vamos a ver entonces qué dice la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo, de la venida de Cristo en gloria, que está incluida dentro de este aspecto de la venida de Cristo en general. Entonces vamos a hablar de la venida de Cristo en gloria en el Nuevo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la venida de Cristo en gloria. Así que preparémonos para analizar más profundamente las Escrituras. Dios los bendiga en nombre de Jesús.